Bienvenidos a su programa, La Voz Espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones, por los espíritus, de parte de Dios, a la humanidad entera, con el valioso propósito, único, de guiar, corregir y aclarar las dudas, de los misterios después de la muerte, que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Mediums, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro El Cielo y el Infierno y el Libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Hoy presentamos ¿Los animales y las plantas tienen alma? ¿A dónde van nuestras mascotas al morir? Adelante. Bien, adelante hermano. ¿Cómo estamos? Aquí más o menos, hermano, contento de estar nuevamente llevándoles el conocimiento a nuestros oyentes. Bien, el tema, ¿verdad? Es algo interesante para poner un poquito de alegría, digo yo. Es un tema muy, muy importante porque es un aspecto que se refiere a un aspecto importante de nuestras vidas. Se refiere a un aspecto importante de nuestras vidas como es la convivencia con los animales y las plantas. Como todo en el universo, no puede estar fuera de la presencia de Dios, ni puede estar fuera de sus leyes. Tampoco puede ser tratado de forma diferente cada criatura, independientemente del reino al que pertenezca. Según se dice en la filosofía, contamos con 5 reinos, conocemos 5 reinos, o la filosofía la ha venido separando en 5 reinos: el reino mineral, el reino vegetal, reino animal, reino humano y reino angélico. Partiendo del hecho de que todos somos criaturas de Dios, que fuimos creados en algún aspecto a su imagen y semejanza, con un propósito que tiene que ser cumplido en el rol que nos corresponde en la creación, pues todo tiene un propósito, como mencionábamos, y tiene un mismo principio. Todos los seres vivos tienen energía vital. Eso es algo importante que lo reconozcamos. Todos los seres vivos tienen energía vital que proviene de la fuente de vida. Esa fuente de vida es el creador y sostenedor de toda la creación. Ese es Dios Padre Todopoderoso. Esa misma realidad le permite a todo lo que existe, a todo lo creado, le permite tener sus características para realizar el propósito que cada uno tiene. Cada criatura, cada especie, cada grupo y de cada reino, pues le proporciona fortaleza, movimiento, sensibilidad e inteligencia. ¿Y cómo lo hace? A través de el flujo cósmico que interpenetra toda la creación. Y es así como esa energía vital llega a todos los rincones de todas las partes de la creación, desde el infinito hasta el infinito.
Entonces, los animales sí tienen alma. Y vamos a decir por qué razón, cuál es el argumento científico de ello para afirmarlo. Tienen alma por cuanto en ella está grabada sus hábitos de conducta de cada especie, instinto o inteligencia primaria, que los hará desenvolverse en la tierra. En este caso estamos hablando del animal propiamente, y hacer su vida y procrear para conservar a la especie. Todo este asunto que ya conocemos de la existencia de los animales. Cuando hablamos de animales nos referimos desde una ameba hasta un rinoceronte y el ser humano. O sea, todo lo que comprende el reino animal. Y así cada especie tiene unas cualidades y funciones específicas, lo que permite la estabilidad de su hábitat. Cada especie tiene un hábitat y debe permanecer en equilibrio. ¿Y quién proporciona ese equilibrio? Obviamente el Creador con su inteligencia infinita, pero a través de sus mismas criaturas, quienes realizan una función, un rol determinado en su hábitat. Y de esa manera también proporcionan la estabilidad del ecosistema y del planeta en general, hablando del planeta Tierra. Igual que las plantas, si nos referimos a las plantas, desde una espora hasta un árbol de roble, hasta llegar a las plantas también carnívoras, donde todas tienen, cada una de ellas existen especies de árboles, especies de plantas, medicinales, de ornamentos y de todo tipo, todas las especies. La misma lógica, el mismo sentido de la vida y de la creación existe para ella. Entonces, si hablamos de los animales que tienen un hábitat determinado, un proceso de reproducción, de conservación de la especie, igualmente eso es válido para las plantas. Y es así que hablamos de las plantas, porque si hablamos de los animales, hablamos de las plantas. Y si hablamos de las plantas, podemos hablar también de los minerales. Pero en este tema nos queremos referir específicamente a los animales de compañía, como se le llama, o mascotas. Si hablamos de ello, hablamos en general de todos los animales, porque como ustedes sabrán, hay animales salvajes, hay animales, ¿verdad?, domesticables, hay animales, digamos, como insectos, y todo lo que conocemos. Y cada uno tiene un rol que desempeñar. Los animales de compañía, que puede ser un gato, un perrito, un caballo inclusive, y otros animales como los roedores, y que últimamente se ha venido digamos, incorporando a la vida del ser humano como mascota, porque a veces hasta reptiles tenemos de mascota. O sea, el ser humano ha venido de poco acá tomando conciencia de el sentido de convivencia y de protección del medio ambiente y del hábitat, y sobre todo de los animales. Entonces podemos hablar cuando hablamos de animales de compañía, ya de una cantidad de especies que hace 500 años no se hablaba. Ellos tienen un rol en nuestras vidas, en la creación. Y los animales de compañía tienen una misión especial, vinculados
a los seres humanos y entre los animales mismos, ¿no? Porque podemos ver cómo una especie, o sea, de animal se comporta entre ellos de una manera y de otra manera con el ser humano. Esta realidad nos hace pensar en la otra parte de la existencia y de la convivencia con los animales, como es la muerte. Hablando de términos coloquiales, muerte significa en la filosofía espírita desencarnar o despojarse del cuerpo físico. Y en ese proceso vamos a decir lo siguiente: en todos estos procesos de desencarnación, el proceso es similar. ¿Qué proceso? Bueno, primero el cuerpo físico, hablemos de un gatito, se deteriora, o sea, primero enfermedades, lo atendemos, le damos medicamentos y lo mandamos al veterinario y todo, pero llega un momento en que no tiene cura. El veterinario dice ya no tiene cura. Entonces ya se da, digamos, como se le dan los últimos días, ¿verdad? Y como un proceso ya para despedirse del animalito. Y ustedes que tienen sus mascotas sabrán lo doloroso que es desprenderse de una mascota, sobre todo cuando, igual que al ser humano, su muerte es accidental y se interrumpe abruptamente. Sentimos ese dolor de nuestros animales, y eso es porque ellos forman parte de nuestra vida y ellos traen una tarea que realizar, un rol que desempeñar en nuestra familia inclusive. Al extremo que el convivir con animales se ha formado, inclusive se ha utilizado ahora como terapia para enfermedades complicadas como el autismo, ¿verdad? Y otras enfermedades similares, donde se manda a cabalgar a los niños, se manda a jugar con los gatitos, y por otro lado también, cuando hay alergia, es lo contrario, se tienen que alejar. Pero bueno, son parte y aspectos de la vida entre las especies, entre los animales, los seres humanos y los animales y las plantas. Entonces, ¿qué ocurre al morir? Vamos a hablar de un perrito. El proceso de desprendimiento del alma con su cuerpo es igual en todos los seres vivos. Es decir, hay muchas personas en el mundo que pueden observar cuando se da, por ejemplo, el proceso de desprendimiento de una persona en las clínicas. Ahora existen inclusive cámaras especiales que se utilizan para hacer el estudio científico de todos esos procesos. ¿Y qué se observa ahí? Se observa que cuando el alma se desprende del cuerpo, se manifiesta como un haz de luz. Puede ser como una bolita intensa de luz o tenue, en dependencia del grado evolutivo del alma, mientras el cuerpo inerte queda sobre la cama o sobre el lecho, sería en el caso de un perrito. Hay personas que lo pueden ver, que son los mediums. Hay científicos que ahora, a falta de esa facultad, utilizan estos instrumentos sofisticados para hacer estudios de este proceso. Y se ha llegado a comprobar que en los dos procesos es igual. Dentro de la filosofía espírita, toda la filosofía y todo la información que existe y que ha sido proporcionada por los hermanos espíritus del plano espiritual, pues se
se dice y se entiende de que todo es igual, todo el proceso es igual, tal y como lo estoy mencionando ahorita. Se aprecia una luz que se desprende y se eleva hacia el infinito. Es decir, en dependencia al reino que corresponda, sea vegetal, animal o humano. Se eleva hacia el plano espiritual que corresponde. Ya en la actualidad, estimados oyentes, queremos compartir de que existen películas donde nos muestran la convivencia con los animales, principalmente con los animales de compañía, en el plano espiritual. En Brasil, el espiritismo es bastante avanzado y hay compañías que hacen películas enteras, programas para instruir la doctrina. Y existen dos películas que hay una donde actúan actores muy conocidos en Nicaragua, como Lima Duarte, uno de ellos, y otro señor ahí, muy conocido. Son muchos. Tony Ramos es uno de ellos, que ya todo el mundo lo conoce en Nicaragua. Hicieron la primera película que se llama Nuestro Hogar, donde nos describen lo que ocurre al desprenderse el alma o el espíritu de un cuerpo, o sea, al morir la persona, lo que comúnmente le llamamos morir por eso. Y ahora en la actualidad hay otra película que es la siguiente, la número 2 de la misma saga de Nuestro Hogar, donde nos muestran ya más sobre el plano espiritual. De igual manera podemos observar en esa película los paisajes, o sea, el ecosistema, las plantas, podemos observar las flores que son espléndidas, colores espléndidos, aromas espléndidos, todo una belleza completa. Y también la convivencia con los animales, con las aves y toda la interacción que existe ahí. Entonces, generalmente uno sufre bastante por desconocimiento. Y se nos ocurrió traer este tema a la radio porque dentro de nuestro grupo existe inquietud también sobre lo que ocurre con la alma de nuestras mascotas. Todos hemos perdido mascotas, todos hemos sufrido. Pero ahora que tenemos la información de que ellos igualmente se van al plano espiritual, obviamente no al mismo nivel que el humano, porque pertenece a un reino diferente, pero en el plano espiritual sí hay interacción entre los dos. O sea que, igual que vamos a ver a un familiar que ya no está con nosotros, que se nos adelantó a la hora de dejar este plano terrenal, el plano físico, nos vamos a encontrar igualmente con nuestras mascotas. Podemos establecer una comunicación con ellos, podemos orar por ellos. Es más, si tenemos mayor interacción a partir de este conocimiento, podemos lograr inclusive contactarnos con ellos, estando en el plano físico, soñar con ellos. Y un tema muy importante, ¿qué hacer cuando una mascota la han declarado, digamos que no tiene cura? Generalmente los veterinarios recomiendan darle una inyección letal para que no siga sufriendo. Sin embargo, allí, como ustedes pueden ver, entra igualmente el principio, o entra, mejor dicho, el principio de sostener la vida
del respeto a la vida entra en contradicción con los principios espirituales, humanos de la persona. Que cuando hay tanto amor hacia la mascota, se oponen a que le inyecten le pongan una inyección letal, le pongan fin a su existencia. Y muchos permiten de que esa mascota siga viviendo hasta que, como se dice coloquialmente, hasta que Dios disponga. En ese asunto es debatible, pero como principio la vida se debe respetar, se debe de cuidar y se debe sostener en todos los reinos. Se debe de cuidar el planeta, se debe de cuidar las plantas, los bosques, todo el ecosistema, las especies. Aunque ya sabemos que hay muchas personas que piensan lo contrario y que de eso sobreviven, como las cantidades que países desarrollados como el Japón sacrifican de ballenas, por ejemplo, de osos polares, delfines y una cantidad de animales en masa, o sea, muertes masivas, ¿verdad? Nos damos cuenta en ese momento qué tan respetuosos somos de ese principio de la vida. Esto nos ha de hacer reflexionar para que tomemos conciencia de esta realidad, y no es casualidad que en Nicaragua ya exista una ley de protección a los animales, porque hemos visto cómo animales de tracción, por ejemplo, son golpeados, son maltratados por sus dueños, a pesar de ser el medio de trabajo, el medio que le ayuda a llevarle sustento a sus casas. Pero como sabemos, ¿verdad? Todo eso lo hacemos por ignorancia. Entonces, en este momento traemos este tema para hacer conciencia de esta realidad y darle impulso y fortaleza a las personas que cuidan y aman los animales y que muchas veces pasan hasta el ridículo por defenderlos. Lo que yo quiero que usted me explique, ya sea también el hermano Leonel de la Cruz Quiteros, hay personas hoy en día, de que vemos que le dan venenos a los gatos, a los perros. ¿Será un daño psicológico que le haga a esa familia? Porque ese animal doméstico no le hace daño a nadie. Pero ¿por qué usted me asegura que el animal tiene alma y las plantas tienen alma? Perfecto, hermano. En la segunda parte del programa queremos explicar el fundamento científico de esta realidad. Como decía en la introducción, todos los seres vivos tienen energía vital que proviene de la fuente de vida, del Creador y sostenedor del universo, el Padre. Esa energía que reciben, vital, les proporciona fortaleza, movimiento, sensibilidad e inteligencia. Esto que estoy diciendo es un principio de vida y que está reflejado en los libros, inclusive en el primer libro de la doctrina espírita, y se encuentra en la página 10. Pero también esta realidad está sustentada en la Biblia. Lo que ocurre es que en la Biblia no puede estar todo lo relacionado a este tema, a este sustento científico, porque en aquella época que fue escrita, el ser humano no estaba
preparado, no tenía la evolución espiritual a la altura para recibir esta información que hoy sí la estamos recibiendo y ya tenemos mucho tiempo, muchos años de haberla recibido, de haber sido proporcionada a través de la doctrina espírita desde 1857 en adelante en Francia por medio de su codificador, el profesor Allan Kardec, quien fue un científico, profesor y docente y pedagogo a la altura, podemos decir, de esas figuras literarias como Rubén Darío y Martín Lutero en Alemania, porque aún se escriben y se es obligatorio leer sus libros. Entonces, aquí a partir de ese tiempo es lo que llamamos la tercera revelación, como es como es, digamos, la doctrina espírita. ¿Y qué es lo que tiene que revelar ese proyecto? La realidad de la existencia del plano espiritual, de la existencia de las almas, de las conciencias, la existencia de la vida no corporal en el plano espiritual, la cual, queramos o no, interactúa con nuestra vida todo el tiempo. Interactúa como nosotros interactuamos con la sociedad a la que pertenecemos, con el ámbito social al que pertenecemos. Y de igual manera en los otros reinos, como es animal y vegetal, inclusive el material, mineral, perdón, porque también todo, como parte de la creación, fueron creados por Dios Padre, la inteligencia absoluta, y todo obedece a sus leyes. En algún momento Jesús decía, para entender el mundo y conocer cómo vamos a cubrir nuestras necesidades, decía él, conoced el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura, decía él. Y en la parte de la Biblia, en los Hechos, en el versículo, en el libro de los Hechos, versículo 17, capítulo 17, versículo 28, se dice allí, porque en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como algunos de vuestros propios poetas también dijo, porque linajes suyos somos. Esta es parte de la carta de San Pablo a los cristianos, a las comunidades cristianas, cuando él hablaba sobre la realidad, sobre la creación de Dios. Y esa expresión no fue y ni ha sido hasta el momento bien interpretada. Creemos que Dios está fuera de nosotros, está distante, en un lugar inalcanzable, mas no nos damos cuenta de que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero además de eso, nos sostiene en la existencia, nos sostiene en la vida, nos permite respirar para que el cuerpo físico viva. Entonces, todo esto nos demuestra de que por igual todos los reinos tienen una fuente de energía, de vida, de energía vital en este caso,
que proviene de la misma fuente a los diferentes reinos. Bien. Para responder ya directamente lo del hermano Benjamín, al desprenderse las plantas, los animales y las personas, los seres humanos, de su cuerpo físico, se desprende el alma y pasa a los planos que muchos le llaman plano astral, muchos le dicen plano astral superior, plano astral inferior, y así. Entonces, lo cual nos dice de que en el plano espiritual existen muchos niveles, que son por niveles vibratorios. O sea, es una sola energía que está dividida en diferentes niveles de vibración. Las plantas, en el orden, las plantas o los minerales tienen energía que no es vital. Los minerales la energía que reciben del sol y la radiación y el flujo cósmico no les permite tener movimiento ni nada, pero sí son, digamos, modificados por la erosión y todo lo que ustedes conocen ya, en las piedras, en la tierra propiamente. Es modificada, pero de una forma inerte. O sea, ahí hay inercia. En cambio, ya cuando hablamos de planta, ahí hay movimiento, hay un proceso para que la planta se viva, o sea, para que la planta procese y mantenga su existencia. Hay todo un proceso que lo estudiamos en la botánica, donde existe un flujo de energía a través del cual hace mover los minerales que succiona de la tierra, los lleva a la hoja o los tallos a la hoja y para producir más hojas y flores y los frutos y la semilla y todo lo demás, y así de esa manera reproducirse, ¿verdad? Eso lo hace en un plano determinado. Ahora los animales, igual. Si hablamos de niveles vibratorios de cada uno de los reinos, diríamos que el más lento, digamos, el que tiene la frecuencia más baja, es el reino mineral. Le sigue en el orden el reino vegetal, luego el reino animal y por último el reino humano. Ya cuando hablamos del reino angélico, ya hablamos de una vibración más alta que nuestros ojos no lo pueden percibir, nuestros oídos no lo pueden percibir. Pero cuando nos desprendemos de nuestro cuerpo al desencarnar o al soñar, a realizar los viajes astrales que se le llaman, sí podemos ver parte de ese reino. Entonces, existe, sí. ¿Qué le pasa a la gente esa malvada? Ajá, la otra parte era la que ocurre con las personas que maltratan los animales. Sí. Bueno, mire, como todo en la vida, lo que digamos está en contra de las leyes de Dios tiene una repercusión, un efecto muy perjudicial para las personas que lo hacen, tanto para el ejecutor como para el que ordena que se haga. Todo dentro de su rol que ejercen tiene su propia responsabilidad y tiene que haber le llaman castigo, ¿verdad? Pero es prácticamente algo que uno mismo genera. Se dice en la doctrina espírita que la siembra es libre, pero la cosecha es obligada. ¿Eso qué significa? De que nosotros generamos muchas cosas, desde energía al hablar, al pensar, al sentir, y muchos actos que tienen efectos en la vida nuestra y en los demás. Todo eso es siembra, todo eso es siembra, lo que es
lo que generamos, lo que producimos, todo eso es siembra. Y si sembramos, tenemos que cosechar. Y ahí es donde está la otra parte de la moneda. Que hay cosechas que no nos gustan, pero como somos los sembradores, tenemos que cosecharlas. Entonces, si va en contra de la ley de Dios, tiene que haber un efecto muy dañino para la persona, principalmente en su alma. Tiene que ver también con su problema, con su evolución. Su estado de evolución, si bien es cierto, no retrocede, pero tampoco avanza lo que debería de avanzar. Es como irse contra la corriente. Entonces, ¿cómo se sustenta científicamente entonces la afirmación de que todos los seres vivos tienen alma? Bien, hay una diferencia entre los tres y se lo vamos a decir a continuación. Queremos darle la participación aquí a Leonete de la Cruz, para que refuerce la idea de la gente que perjudica a los animales y eso, qué es lo que ocurre con ellos. ¿Algo más de eso? Bueno, realmente la pregunta que hace Benjamín es bastante interesante, por cuanto no solo Benjamín tendría esta pregunta, porque en el devenir de los tiempos, nosotros los seres humanos nos hemos jactado de ser el centro del universo, el centro de la creación divina. Nos hemos tan enorgullecido de pensar que Dios, que nosotros somos exclusivo creación de Dios, que solamente nosotros pues existimos en el universo, el ser humano, y hemos pasado a otros planos de existencia, otros estados de la creación, como es el reino mineral. ¿Qué importancia tiene el reino mineral si no es fuente de vida para el ser humano, para los animales, para las plantas? Por ejemplo, el agua. El agua no es un estado mineral hecho líquido. La lluvia son parte de ese estado mineral que irrigan nuestras plantas, irrigan la naturaleza en la tierra, hacen reverdecer el campo y hacen reventar algunos animalitos de la creación. Entonces, la pregunta que nos venimos haciendo es que si las plantas, los animales, como el ser humano, tiene alma. Indudablemente que a lo largo de la exposición de la doctrina espírita hemos dicho que todo cuanto existe es una energía. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que captan las cámaras cuando se desencarna un perrito, una libélula, lo que existe en la naturaleza? Se desencarna esa energía. Y ustedes han visto a veces los quebraplatos, ¿cómo le llaman? Las luciérnagas, cuando está en su época, ese poco de chispeadito que hay. Así es la existencia del alma en todo cuanto existe en la naturaleza. Y se desprende y va a otros planos de vida, a otros estados vibratorios, como lo dijo nuestro hermano Pedro, y ahí existen los animales, existen las plantas, existen otros estados de conciencia en otros planos de vida. Y el tema que nos ocupa hoy, imaginen ustedes que en la Biblia se mencionan animales. Cuando la creación se dijo que, ¿qué dijo Dios? Que brote de la tierra plantas, animales, etcétera, 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 ¿sí o no? Que broten.
Pero más adelante, en algunos aspectos religiosos, se ha llevado hasta demonizar a los animales. La serpiente, por ejemplo, se le relaciona con Satanás. ¿Sí o no? Al perro se ha dicho que el perro que sueña con perros, dice, es que es una forma de estar cerca de los diablos. Soñar con lobos, dice. Uy. Son animales, dice, despreciables como el cerdo. Animales despreciables, dice, como el caballo, que cuando alguien está soñando, porque en los sueños es como nos realizamos, como está explicando el hermano Pedro, en los viajes astrales. Soñar con un caballo es símbolo de guerras. Porque imaginen ustedes en la antigüedad las caballerías llevando la guerra a aquellos pueblos. Entonces se ha satanizado, se ha demonizado a los animales a lo largo de la historia. Ahí en el libro del Eclesiastés estoy fundamentando esto que estoy diciendo, de cómo se ha satanizado a los animales, sin darnos cuenta que nosotros, perteneciendo también a ese reino, somos los que peor nos comportamos en lo largo de nuestro desarrollo, peor que los animales. Hacemos más daño que los animales. Un perro muerde por cuando alguien le quiere hacer daño, no lo hace y no muerde él porque sea dañino, porque sea malvado, sino porque su instinto le dice que la persona aquella le quiere hacer daño, como está preguntando el hermano ahora aquí en la radio. Hay personas que por caerle gordo un gato, le tiran agua caliente, igual si pasa un perrito, le tiran un tizón encendido o le hacen daño. Igual aquellos que ocupan a las bestias de carga, al caballo, no son conscientes de que les lleva el pan nuestro de cada día y los arrían y los maltratan y no le dan ni siquiera de comer. Se mueren a veces de hambre. Hay leyes ahora que evita de que en algunas galleras vaya vos a apostar dinero por matar los animalitos así groseramente. Y entonces, pero aún así, todos los seres humanos somos tan salvajes que se cree en las Naciones Unidas, en los que llevan las estadísticas, que nos comemos 70.000 millones de pollos anuales. Imagínense hasta dónde nos lleva el salvajismo. Ahora imaginémonos cuántas vacas, cuántos caballos, porque también ahí la carne de caballo la ocupan para hacer otros tipos de alimentos como los salchichas. En otras partes se comen los perros, los asan bien ricos y se los comen. Entonces, ¿quién es más atrevido en cuanto al desarrollo del alma? Y nosotros los seres humanos nos creemos que estamos en el peldaño de la creación cuando no somos capaces ni de respetar a nuestros hermanos menores, como les llamamos, a estos que vienen en el estado de la evolución, y les hacemos daño. Entonces, tarde o temprano, en la desencarnación, estas personas que a veces solemos hacerle daño a los animales, vamos a pagar. Vamos a pagar, y muy caro, porque no somos conscientes de que cuánto amor, por ejemplo, despliega un perrito como mascota al lado nuestro. Nos cuida. Cuánto amor despliega un gatito que sabe diferenciar quién es el que les da amor y quién es el que les da maltrato. Aún no teniendo la superinteligencia o la elevación que tenemos nosotros como analistas, pensantes, estos animalitos son los que menos karma tienen porque no hacen daño a nadie planificado como lo hacemos nosotros los seres humanos. A veces hacemos peor daño que el lobo, que el oso, que la serpiente, porque hacemos daño planificadamente. Entonces, ¿cómo no vamos a tener confianza en que estos animales que no hacen daño por hacer daño van un día a sustituirnos cuando en el estado evolutivo de millones de años que se vienen manejando,
nos van a sustituir en la escala evolutiva. Por eso es que debemos respetarlos, debemos amarlos y debemos sentir en nuestro interior esa comunicación con ellos. Los perros, los animales, nuestras mascotas sienten cuando hay dolor en el entorno familiar, sienten cuando puede venir una catástrofe, cuando va a haber un temblor, un terremoto que va a destruir parte de la naturaleza. Las cucarachas se espantan, las gallinas cantan, el gallo canta, los perros aúllan cuando ven entidades o espíritus malignos en nuestro entorno. Y entonces ellos tienen otras cualidades que no tenemos nosotros, por ejemplo el olfato. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el olfato quizás por X maneras de pensar? Otros tienen muy desarrollada la vista. Imagínense ustedes un murciélago volando a medianoche sin tropezar con un árbol. ¿Cómo se esquivan? Uno dirá, por los radares. Bueno, hay explicaciones de explicaciones. Pero eso es lo que queremos nosotros llamar a reflexión, de que tenemos que comportarnos mejor que los animales, que no tienen ese nivel de análisis, ese nivel de sentir. Y entonces esos animales van a otros planos de vida y reencarnan como también nosotros. Hermano Pedro. Sí, continuando con la misma idea del hermano. Todo está en evolución. Se dice que todo vibra, todo sigue su marcha. Son unas cantidades de afirmaciones que hablan parte de esta realidad, que se refiere prácticamente a parte de una realidad como es la evolución permanente de todo el universo. Y lo vamos a decir de esta manera. Se dice en la doctrina espírita que los espíritus fuimos creados, sencillos e ignorantes, hasta llegar a un nivel superior de evolución o evolutivo, como los espíritus superiores, los espíritus buenos, los espíritus puros, de los cuales tenemos muchísima enseñanza que han venido a darnos. Entonces, desde que fuimos creados sencillos e ignorantes hasta llegar a ser espíritus puros, hay todo un proceso que toma millones de años para llegar, miles de millones de años para llegar a ese punto. Por eso es que se dice y afirmamos categóricamente que el espíritu es inmortal, porque desde que Dios los crea, inicia su carrera de evolución, y lo diremos de esta manera, siendo primero mineral, después vegetal, animal, humano, hasta llegar a espíritus puros o ángeles. Y se diferencia en la literatura espírita de esta manera. El alma vital, para referirse al principio de la vida en la materia, como por ejemplo digamos, las primeras formas de vida que existen. Después existe el alma intelectual, que se refiere a otro tipo de vida que puede ser el del animal, y luego existe el alma espírita, que es prácticamente ya el alma más evolucionada, que corresponde a las individualizaciones, que es el espíritu de los seres humanos.
De modo que el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, sean plantas, animales u hombres, en general. El alma intelectual sería propio de los animales y hombres. Y el alma espiritual pertenecería prácticamente y exclusivamente solo al hombre. Por lo tanto, ustedes pueden ver en esta afirmación de que hay energía común en los tres reinos, como es el alma vital. Luego el alma intelectual. Y por último el alma espírita. Porque antes de ser humanos, como decía Charles Darwin, descendemos de los animales. Él decía de los monos. Todavía no está muy claro para la humanidad si definitivamente venimos del mono o del caballo o de la vaca. Sería la otra pregunta. ¿Por qué no del caballo? ¿Por qué no de la vaca? Pero todo eso lleva a reflexionar de que todos estamos en una misma creación y correlacionados, que nos permite y nos hace interactuar cada quien en su rol y conocer el rol que a uno le corresponde, en este caso al hombre, como decía, como se dice en la Biblia, el que tendrá mayor conciencia y podrá señorear, decía, entre la creación, o sea, entre los animales, los vegetales, podrá disponer de todo eso. O sea, Dios como que si Dios se lo puso a la disposición. Y es ahí probablemente la razón. O sea, así se dice en el Génesis. Pero que así sea, eso es otra cosa. Quizás eso dio pauta, aunque se llegue a pensar, como lo mencionaba el hermano Leonel, de que somos el centro de la creación y que podemos disponer de todo. Pero realmente no es así. Hay algo muy importante también, un principio, un adagio que dice: el saber obliga. ¿Qué significa eso? El que tiene más inteligencia tiene que cumplir con obligaciones, ¿verdad? O sea, nosotros como seres humanos debemos de cuidar entonces, por principio divino, a los otros reinos, al mineral, al vegetal y el animal, que es el que está más cerca de nosotros. Igualmente al humano, obviamente. E interactuar con el reino angélico, dándonos cuenta de su existencia, de su realidad, de su interacción, de su influencia permanente en nosotros, para dirigirnos en toda nuestra evolución. Por eso existe el espíritu o ángel guardián que Dios nos pone, que es el que nos lleva de la mano como un tutor a través de las existencias. Y eso nos da una idea de cómo nosotros también debemos ser con nuestros semejantes que interactúan con nosotros y que tienen un nivel de inteligencia diferente, más bajo, diríamos. Allí con esta queremos cerrar. Si no hay más preguntas, hermano Benjamín. Para mí, me queda claro todo lo que se ha planteado sobre estos dos temas. Si las plantas tienen alma y si los animales tienen alma. Quiero agradecerle a los hermanos espíritas de Nicaragua, del hermano Pedro Cárdenas, el hermano Leonel de la Cruz Quintero, quienes habla su amigo y servidor Benjamín Galván Mena, esperando contar con su audiencia el próximo sábado, Dios mediante. Oración de cierre. La oración, antes sí, lo principal. Como siempre,
Le damos la cordial bienvenida a nombre de nuestro papá lindo, papá Dios, por permitirnos ver la luz de un nuevo amanecer. Y al mismo tiempo, cuando nos cerramos programa, queremos agradecerle a Él infinitamente a que no solo nos permita este día, sino hasta el fin de nuestra existencia. Hermano Leonel, la oración del cierre. Buenas tardes, amado Padre eterno, que Dios, te damos las gracias en este momento porque nos has puesto a abrir este camino en este punto geométrico de la tierra, abrir el camino para comprender ese reino mineral que nos da la vida a través del aire, en donde se baten las aves a volar para transportarse a otros medios, a otros lugares, para llevar su alimentación. A esos mares, a esos ríos llenos de agua, llenos de vida, donde nos dan aquellos alimentos ricos en proteína, en calcio, como son los seres que allí habitan. Te damos las gracias, Padre, por cuanto sobre tu naturaleza, sobre tu firmeza, sobre la tierra firme, brotan plantas de todos los tamaños, unas que nos alimentan, otras que nos dan su madera para protegernos en nuestras casas, donde nos das los minerales para hacer nuestros medios de transporte y otras actividades. Te damos las gracias por ponernos a nosotros como rey de esta creación acá en nuestro planeta Tierra. Nos ponemos como un rey, nos pones como un rey, pero no como un rey malvado que no sabe de darle valor a la tierra, darle valor a la naturaleza, darle valor a las flores, darle valor a esos árboles, darle valor a todo cuanto existe, porque sabemos que todo es necesario de lo que tú nos has creado. Te damos gracias por estar aquí presente, cerrando la mitad del día, que la luz nos alumbra a todos, siendo la hora mediodía casi en punto. Gracias, Padre, porque nos has escuchado. Amén. Así que a nombre del hermano Pedro Cárdenas, el hermano Leonel de la Cruz Quintero y quienes habla su amigo y servidor Benjamín Alemán Mena, vamos a invitarles a que nos acompañen el próximo sábado en horario ya especial de la Hermandad Espírita de Nicaragua. Que Dios les bendiga.